Mis queridos hermanos y hermanas, qué hermosas las lecturas que acabamos de proclamar. Pienso que estas lecturas tienen que ser como el corazón de nuestra fe en este día tan importante en que celebramos la octava de la Pascua del Señor, y también tiene que ser para nosotros ese mensaje que el Señor nos manda a predicar, a anunciar el Evangelio y a proclamar las maravillas del Señor. En primer lugar, quiero pedirle al señor arzobispo, mejor dicho, darle muchísimas gracias a nuestro arzobispo, Monseñor Sergio, que me permite el celebrar este acontecimiento de los 50 años con cada uno de ustedes, con nuestra Iglesia de Santa Cruz. Y efectivamente sería muy bonito poder meterme de lleno en reflexionar lo que nos pide el Señor en este día de la Pascua del Señor y las lecturas que hemos escuchado. Pero se me ha dicho también, me ha pedido que sea brevito, que sea muy breve, pero que diga alguna cosa de lo que significa para mí estos 50 años. Y yo lo que he escogido justamente en este día que celebramos el Día de la Misericordia por voluntad del Santo Juan Pablo II, el Día de la Misericordia del Señor, pues este verso que me inspira: Misericordias Domini in aeternum cantabo. Cantaré las misericordias del Señor y cantaré las misericordias que el Señor ha hecho en mi vida a lo largo de estos años. Me uno a quienes se sienten deudores de dar testimonio de la misericordia que el Padre ha tenido conmigo, y puedo asegurarles que toda mi vida ha sido y es una manifestación de ese amor misericordioso que no tiene límites, y como prueba de ello, el haberme llamado para ser sacerdote. Su sacerdote desde hace 50 años. Una vocación que me sobrepasa y que a esta altura de la vida puedo decirles que es lo mejor que me ha podido suceder después de haber conocido a Jesucristo. Y es Él, Jesús, quien se fijó en mí para ser su testigo, su servidor y dispensador de su gracia. Después de 50 años de sacerdote, hago mías las palabras de San Pablo: sé en quién he puesto mi confianza y estoy convencido de que puede custodiar el bien que me ha encomendado. San Agustín decía en uno de sus coloquios: cuanto más te conozco a ti, Señor mío, más me conozco a mí mismo. Y lo que descubro en esta etapa de mi vida es justamente mi pequeñez y la gran misericordia que Dios ha tenido para conmigo. Por eso, en este día, no es pertinente ni importante hacer una historia de estos 50 años y contarles lo que yo haya hecho, sino ponerme ante la mirada de Dios y dar gracias por lo que Él ha realizado en mi vida y a través mío en tantas personas que se han cruzado en el camino. Y ciertamente no encuentro lugar para vanagloriarme. Cuando leo la parábola de los talentos en el Evangelio de San Mateo, en que narra cómo el rey reparte los talentos, a uno le dio 5, a otro 2, a otro 1, a cada uno según su capacidad. Y se va de viaje a un país lejano. Les aseguro que me entra un cierto temor por no haber correspondido lo suficiente a la entrega y el servicio. Alguien ha dicho que el privilegio del cristiano es poder dar más, infinitamente más, de lo que posee. Ojalá que no haya enterrado o devaluado esos talentos que me encomendó el Señor. Por eso me pongo ante el buen Jesús que se fijó en mí para ser su ministro sacerdotal y episcopal
y pedirle perdón por haber ocultado muchas veces el denario que me entregó para hacerlo fructificar. Cuando entonamos el bello canto de las manos vacías, me veo retratado y quisiera hacer mías las bellas palabras de Bernanos, que hablaba de el dulce milagro de las manos vacías, a través de las cuales puede pasar el torrente de gracia de Dios. Eso quiero y he querido ser siempre, manos vacías abiertas por las que pasa la gracia de Dios. A lo largo de estos años 50, muchos jóvenes me han preguntado, ¿desde cuándo es sacerdote y por qué eligió usted ser sacerdote? Una pregunta que nunca me ha costado responder, porque la llevo en el alma y porque para mí es fundamental, porque es la esencia de mi vida. Mi vocación se va haciendo realidad desde muy niño. Puedo asegurarles que desde los 10 u 11 años quería darme por entero y consagrarme al Señor. Dos fueron los factores que influyeron en mi decisión de ser sacerdote. En primer lugar, el amor, la fe y el ambiente transparente de religiosidad de mi familia. Éramos 5 hermanos, papá y mamá, donde fui creciendo y descubriendo cómo es este Dios que es amor. Un Dios que se manifiesta en la sencillez, en la vida de cada día, en el amor de una familia capaz de enfrentar la vida con limitaciones, pero a la vez con la entereza y valentía para no dejarse acobardar por las dificultades y las adversidades. Una familia, como diría el Papa Francisco, donde se vive la alegría del amor. Esa fue mi familia, donde nací, donde crecí y donde mamé aquello que realmente ha dado sentido a mi vida. Asimismo, también el modelo que encontré en el sacerdote de mi pueblo, don Benito, que fue para mí un referente maravilloso todos los días, pues desde los 8 años le ayudaba en la celebración de la Santa Misa como monaguillo. Lo que más me impresionaba era su modo de celebrar la Eucaristía, también su testimonio de vida, entregada, coherente y siempre al servicio de los niños y de los jóvenes, a quienes dedicaban muchas horas y días en la formación de la doctrina cristiana y les ayudaba en las tareas escolares. Después de largos años de vida religiosa y de estudio en la querida familia del Carmelo teresiano, llegaría el momento de la ordenación sacerdotal. Recuerdo que elegí un texto muy bello que definía toda mi vida de ser sacerdote. Sacado de entre los hombres, al servicio de los hombres, para ofrecer dones y sacrificio por los pecados. Dios, queridos hermanos, nos desconcierta siempre porque se fija en el que Él quiere. Elige sin mirar su condición social o cualidades humanas y llama porque nos necesita. La vocación es una manifestación de Dios, pero también es un capricho de Dios porque nos necesita. El sacerdote es eso, uno más del pueblo al servicio del pueblo. Un misterio inexplicable que nos configura con Cristo, sumo y eterno sacerdote del Padre, enviado al mundo para salvar a los hombres de la esclavitud del pecado, para perdonar, para llevar noticias buenas, para curar el corazón roto por tantas heridas, para consolar a los tristes, anunciar la buena noticia del reino y sobre todo para celebrar el sacramento del amor, la Eucaristía, que es fuente y culmen de toda la vida cristiana. Desde muy niño, recuerdo que para mí la Eucaristía era central. ¿Por qué? Porque ahí está Cristo y ahí se pone Cristo al servicio y como alimento de los hombres. Y ante este derroche de la gracia divina en mi vida, una pregunta que me hago siempre:
cómo ser buen administrador, transmisor y comunicador transparente de la insondable gracia de la misericordia, para que pueda verse a través de mi persona al Dios escondido, a ese Dios que es amigo y pastor que llevamos siempre dentro de nuestro corazón. Queridos hermanos, la Iglesia está viviendo momentos de crisis vocacional, profundos, de verdad. Yo titularía más bien de crisis de generosidad. Lo que estamos viviendo es una verdadera crisis de generosidad. Los jóvenes de hoy tienen miedo de arriesgar, tienen miedo de opciones que comprometen toda la vida, tienen miedo de una vocación que humanamente no es rentable económicamente y que por el contrario implica radicalidad, servicio, cruz, entrega, gratuidad y mucho amor y mucho desprendimiento y mucha generosidad. Por eso, desde aquí, desde estos espacios que nos brinda la Eucaristía, hago un llamado a los jóvenes para que no tengan miedo, para que sean generosos, para que en nuestra iglesia de Santa Cruz de la Sierra surjan las vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, que en las familias, queridos hermanos, haya generosidad, ¿para qué? Y haya sobre todo mucho amor para que el Señor infunda la vocación en tantos jóvenes. Una de las actitudes que deberíamos tener todos ante el Señor resucitado en esta fiesta que estamos celebrando y que acá ante ustedes la hago mía, es la de seguir viviendo en confianza esperanzada. Sí, queridos hermanos, tengo mucha esperanza en Cristo, tengo mucha esperanza en la Iglesia, tengo mucha esperanza en este pueblo de Dios que me corresponde acompañar en el camino de la fe. Y por eso hago mías las palabras del apóstol Pablo cuando dice: lo que quiero es conocer a Cristo y sentir en mí el poder de su resurrección, tomar parte en los sufrimientos, configurarme con su muerte, con la esperanza de alcanzar la resurrección de la muerte. Y también con el apóstol Pablo quiero decir, no es que haya alcanzado la meta ni logrado la perfección, yo sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo como Cristo me alcanzó a mí un día hace 50 años. Queridos hermanos, esa es un poco la historia de mi vida, la historia de mi vocación. Al final creo que quiero dar pues mis agradecimientos en primer lugar a mi familia, que fue donde me crié y que están presentes en esta celebración de la Eucaristía, aunque ausentes. Quiero dar gracias también a la familia del Carmelo, que fue la que me acogió. Están aquí mi comunidad de los padres carmelitas, con los que vivo y con los que estoy gozando de esa paz en el convento. Quiero también recordar, pues sobre todo a nuestro arzobispo Sergio, que me acogió en esta iglesia de Santa Cruz, y particularmente quiero recordar a nuestro queridísimo cardenal Julio, que fue a quien serví también como obispo auxiliar en Santa Cruz, en Oruro y después aquí en Santa Cruz. A los sacerdotes que me acompañan, a tantas personas que a lo largo de mi vida me han ido conformando mi sacerdocio y mi manera de ser, mi temperamento. Y no podía olvidar, queridos hermanos, también aquí a mi iglesia de Oruro y a su obispo y pastor, al presbiterio, a la vida consagrada y a esa gente sencilla y maravillosa que se cobijan bajo la protección de la Virgen del Socavón. Pero les digo, no se pongan celosos, mis queridos amigos de Santa Cruz. Aquel, el de Oruro, fue mi primer amor episcopal. Ustedes son mi amor presente. Hoy quiero ofrecer esta Eucaristía por toda esa playa de personas amigas que han ido haciendo posible la celebración de estos 50 años
de vida sacerdotal. Muchísimas gracias a todos.